Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito, director de La Linterna de COPE, y vengo a Haciéndote preguntas para hablar, para pensar sobre las fake news. ¿Cómo podemos saber si una noticia es falsa? No es fácil, y para los niños seguramente es más difícil todavía porque os creéis muchas cosas. ¿Tú a quién te crees más? ¿A mamá y a papá o a un señor que te dice algo por la calle? A mamá y a papá. Pues ya está. Pues tú tienes que creerte más y tienes que fiarte más de un periodista o de un medio de comunicación de tu confianza que de uno del que no te fías. Es exactamente lo mismo. Tú tienes que ver, cuando quieras informarte o quieras ver un documental o una noticia, tienes que cogerla de donde tú te fíes. Para eso tienes que saber quiénes son los periodistas, quiénes son los medios, y ellos te van a decir la verdad. ¿Cuándo se empezaron a escribir noticias falsas? Siempre se han escrito noticias falsas. Yo creo que se empezaron a escribir cuando se inventó la escritura, cuando se escribía en piedras o en una pared o en una tabla. Luego cuando se escribía con la imprenta, en los periódicos, y ahora en las redes sociales o en la televisión. Siempre se han contado noticias falsas. Incluso antes de escribir ya se hablaban. Los seres prehistóricos, los habrás visto en los documentales o en la tele, los hombres primitivos, seguro que ya decían mentiras. Las noticias falsas son mentiras. Y los seres humanos hemos dicho mentiras siempre. Ángel, ¿puede llegar a ser peligroso si estas noticias llegan a mucha gente? Sí. La diferencia está en que los hombres prehistóricos o los hombres de hace muchos siglos, cuando no había televisión y solo había periódicos, solo se enteraban de esas mentiras el hombre prehistórico que habla con otro y le cuenta la mentira. Cuando la mentira aparecía en un periódico, solo se enteraba el que leía el periódico. Ahora, con la tele, con la radio o con las redes sociales, se enteran de las mentiras muchísima gente más y muchísimo antes. Por lo tanto, la mentira es mucho más peligrosa ahora que antes. ¿Por qué? Porque ahora se entera mucha gente muy rápidamente. ¿Es verdad, Ángel, que las fake news han generado incluso muertes? Te respondo con una cita. Un tal Johnson, senador de Estados Unidos en 1917, Primera Guerra Mundial, dijo, y es una frase que hay que quedársela grabada, dijo: la verdad es la primera víctima de una guerra. Si en las guerras se generan muertos y la verdad es la primera víctima, la causa-efecto es automática. Por supuesto que sí, y lo hemos visto en la pandemia y en el mundo occidental supuestamente avanzado durante la explosión del coronavirus. Sí, tajantemente sí. ¿Qué podéis hacer los periodistas y sobre todo los medios de comunicación para poder frenar las mal llamadas noticias falsas? Pues es muy fácil responder y muy difícil de llevar a cabo, y es hacer bien nuestro trabajo, es decir, confirmar y luego transmitir. El problema está cuando esas mentiras, esas fake news o esas manipulaciones te llegan desde fuentes oficiales. Cuando quien te dice la mentira es el gobierno de turno, y no hay que irse a los rusos, a los turcos o a los chinos. No, cuando tu gobierno, el gobierno de España, te miente con el número de muertos, por ejemplo. Entonces tienes muy complicado hacer bien tu trabajo. Hay que ser muy puñetero, hay que intentar confirmar y hay que decir la verdad que tú consigues, sinceramente cueste lo que cueste. Y eso es muy complicado. ¿Me puedes explicar, por favor, qué es eso del sesgo de confirmación? El sesgo de confirmación es algo así como yo enfoco la noticia solo por donde me interesa y obvio todo lo demás. Eso es un error. Y eso es un error desde el punto de vista periodístico. Tienes que intentar abrir la perspectiva, y desde el punto de vista del que recibe la información, del receptor o el cliente, tienen que intentar recibir la información por cuantas más vías mejor para formar su criterio propio. Porque una cosa es que la fuente manipule, otra cosa es que los periodistas hagamos mal nuestro trabajo y otra cosa es que el receptor se lo trague. Y eso solamente tiene
una solución, y es que el receptor de la información tenga espíritu crítico. Dice José Antonio Marina, uno de mis ídolos, que es mucho más fácil formar y manipular a un niño que formarle en el espíritu crítico. Bueno, pues en el receptor del periodismo y de las noticias también. Es mucho más fácil manipularle con sesgos concretos a través de las redes que informarle bien y que él reciba información plural. El receptor tiene que tener espíritu crítico y para eso tiene que estar formado. Por eso es tan importante hablar de educación, de cultura y de formación. ¿En alguna ocasión has difundido una noticia falsa creyendo que era veraz? Sí, me vienen a la cabeza unas cuantas. Piensas que es verdad porque te fías de la fuente, te fías de quien te lo cuenta o te fías incluso de tu intuición y resulta que no. La clave no solo es que la has difundido y que era mentira, sino rectificar. Y eso es una cosa que los periodistas solemos hacer con demasiado esfuerzo y demasiadas pocas veces. Nos cuesta mucho reconocer los errores. ¿Encuentras alguna diferencia entre mentira y posverdad? No soy yo muy experto en cuestiones académicas, ¿eh? Soy bastante políticamente incorrecto incluso para esto de los términos. Un profesor me explicaba que posverdad en la traducción española no es lo mismo que en la traducción británica. En la traducción española parece que es lo que viene después de la verdad y la traducción del término post-true es que no existe la verdad directamente. Por lo tanto, poca diferencia. Mentira y posverdad tienen un denominador común que es la manipulación. Y me parece mucho más preocupante la manipulación con todo lo que lleva de ese mundo oscuro que términos muy académicos como posverdad. La manipulación mediante la mentira es catastrófica. ¿Eso es la posverdad? No lo sé. Es un desastre. ¿Las noticias falsas tienen algún denominador común? En general sí, y el denominador común es que te tocan la fibra, que tocan en lo más personal, que suelen ser especialmente sensacionalistas o amarillas. ¿Cuáles son esos asuntos que te tocan la fibra? La salud, lo estamos viendo en los últimos tiempos, el consumo, lo más cotidiano, y la seguridad. Por eso las noticias falsas tienen un denominador común que es la fuente, que suele ser política, o que suele ser por el interés de quien la emite. Cuando te lanzan noticias falsas sobre el coronavirus, o es para provocar miedo o directamente paliarla. Y cuando te provocan o te mienten sobre la seguridad, es pues seguramente dentro de un conflicto bélico o de una situación incluso de seguridad terrorista. Por lo tanto, sí, el denominador común es lo más personal, lo que más miedo te da y lo que más te puede influir desde el punto de vista de sensaciones. ¿Qué gana la gente que redacta y publica esos bulos? ¿Hay una industria detrás? Yo no sé si la palabra es industria, lo que sí sé es que hay interés, y normalmente suele ser interés político. Hablamos de las mentiras, los bulos o las fake como si las provocaran las multinacionales, Google, las tecnológicas y Bill Gates. Y resulta que la gran cantidad de mentiras que rulan por ahí la provocan los estados. Por lo tanto, cuidado, siempre hay interés político en mentir. Por eso el emisor de la mentira suele ser un estado. ¿Estás de acuerdo en que la población actualmente está más desprotegida que nunca frente a la mentira? Coincido en términos absolutos, pero no del todo. Yo soy muy crítico con la población en general, igual que soy muy crítico con mi trabajo. ¿Está más desprotegida que nunca? Seguramente sí. Nunca ha habido un fenómeno como el que hay ahora con las redes sociales y la difusión de la información en tiempo real y la difusión de la desinformación igual en tiempo real, pero en gran medida es porque la población, como lo has planteado, le da la gana. Nadie obliga a la población a redifundir una estupidez que le llega por Twitter o por su Instagram, y sin embargo está ocurriendo. Luego es posible que por soportes y por medios sí esté más desprotegida que nunca, pero también es posible que la población juega a eso y está siendo manipulada a conciencia y contribuye con la difusión de estupideces. Cuando meses atrás Miguel Bosé
se pone a decir cosas sobre las vacunas y hay un porcentaje enorme de la población que redifunde esas sandeces, está contribuyendo a esas fakes. Por lo tanto, sí, es más influenciable que nunca, pero también porque le da la gana. Para ti, ¿cuál ha sido la mayor noticia falsa de la historia? Bueno, los manuales dicen, aunque fuera un ratito, que la famosa Guerra de los Mundos de Orson Welles, la famosa retransmisión radiofónica, parece que luego dijo que era mentira. Por lo tanto, él mismo reconoció que estaba jugando. En época reciente, no sé si es la mayor de la historia, no tengo tanta cultura histórica como para decir cuál, pero yo sí nombraría dos. Una muy importante y otra terrible y doméstica, nuestra en casa. El Brexit ha sido una de las grandes fake news de la historia reciente de Europa, que me parece importantísima. Y coló hasta el punto de que el Brexit ganó por un pelo, pero ganó ese referéndum en el Reino Unido. Y estaba basado en un montón de mentiras que han reconocido los propios redactores después. Pero coló. Por lo tanto, es un escandalazo. Y no pasa nada. Y en clave doméstica, me duele especialmente, y no me cansaré de repetirlo, la gestión del coronavirus. Le toca a este gobierno, podría haber sido otro. Pero la mayor mentira, que ni siquiera es fake, es peor. La mayor mentira es el número de muertos. No sabemos, porque no nos han dicho la verdad, cuánta gente ha muerto por COVID en España. Y creo que siguen mintiéndonos. 3 niveles. La histórica, la de Orson Welles, la política, el Brexit y coló, y la que seguimos viviendo, los muertos en la pandemia en España. ¿El triunfo de la posverdad tambalea la democracia? El triunfo de la mentira tambalea todo. Y si todo es el sistema democrático en esta parte del mundo, el sistema constitucional y el Estado de Derecho, sí. La respuesta es sí. El triunfo de la mentira y de la manipulación, que cuele y triunfe la mentira desde el que la propone, el que la emite, hasta el que la recibe, sí. Tambalea la democracia entendiendo como tal el sistema constitucional y el Estado de Derecho en el que vivimos, por suerte, en esta parte del mundo. Sí. ¿Cuáles son los retos para acabar con las fake news? Por orden de importancia, yo vería 3 niveles. 1, el que emite, fabrica y propaga esa mentira. 2, el periodístico, que somos al fin y al cabo el intermediario entre la fuente y el receptor. Y 3, y más importante, el receptor de la información. ¿Cuáles son los retos en cada uno de estos niveles? Empezando por el que emite y fabrica la mentira, la ética, la honradez y el no mentir y no manipular a propósito. Segundo, desde el punto de vista periodístico, nada más y nada menos que hagamos bien nuestro trabajo, que confirmemos, difundamos, opinemos libremente y no juguemos a lo que nos propone el patrón de la mentira, que es el fabricante de la fake. Eso es muy fácil de decir y muy difícil de hacer en esta trepidante manera que tenemos ahora de trabajar, multimedia y en redes, y sin un segundo de sosiego. Y tercero, lo más importante de los 3, el receptor, que tenga espíritu crítico, que sepa discernir, que no difunda bulos y que sepa que las redes sociales no es periodismo. Hay parte del periodismo que trabaja en redes sociales, pero no todas las redes sociales es periodismo. Siempre tiene que haber alguien de quien te fíes, que fabrique la información y que la difunda, que tenga credibilidad. Las redes sociales, como su propio nombre indica, son una selva. Para lo bueno, las selvas son preciosas, y para lo malo, porque te pueden comer las bestias. Ética en quien difunde, buen trabajo en el periodista y espíritu crítico, educación y formación en el receptor de la información. Esos son los 3 grandes retos.